Libre comercio en tiempo de proteccionismo. Sí, efectivamente, viste que muchas veces de estas cumbres le ponen un nombre, por ejemplo, un comercio más equilibrado para un mundo más justo, una cosa así. Creo que el título, ¿no? Son ese tipo de títulos que no dicen nada y son una manifestación de deseos. En este caso creo que se debería llamar libre comercio en tiempos de proteccionismo. Efectivamente, si uno mira la caída de los acuerdos de libre comercio, por ejemplo el de Estados Unidos con el Pacífico, digamos, el gran acuerdo del Pacífico, el giro proteccionista en Estados Unidos, la crisis de la Unión Europea, vamos a hablar del Brexit en los próximos minutos, el aumento de aranceles y de barreras pararancelarias que están imponiendo muchos países, sobre todo centrales. Bueno, estamos en un momento en el cual el libre comercio está en crisis y justamente en ese contexto se concreta la cumbre de la OMC. Acá, en Buenos Aires. Raúl. Sí, coincido con el enfoque que le está dando José, digamos, acá. Pero lo que me parece que habría que dilucidar, y no, yo creo que no estamos en condiciones de hacerlo. Si la postura que tiene hoy Estados Unidos es una postura táctica, una circunstancia para recuperar algún grado de control sobre la economía mundial, o es una cuestión estratégica. Realmente se está pensando que este camino estaba equivocado. Esto es lo que está apareciendo, digamos. La táctica sería esto del gobierno de Trump de romper todos los acuerdos, el TISA, el Transpacífico y demás, ir en contra de eso. Sin romper con la economía mundial, digamos. Eso no significa aislarse, sino buscar nuevas formas de negociación. Pero sobre todo, me parece que son formas de negociación con las grandes corporaciones transnacionales, que son los que se habían adueñado, en todo caso, de esto que se llamaba libre comercio y son los que le sacaban las ventajas. Yo no sé si hoy la Organización Mundial de Comercio es el ámbito más adecuado para dirimir estas cuestiones. ¿Y los países emergentes en este contexto qué? Lo están mirando de afuera, claramente lo están mirando. No solo los países emergentes en general, como se puede referir a los países periféricos o tercer mundo, como se decía en otro momento, sino hasta el propio BRIC. El BRIC ha perdido peso en esas negociaciones, salvo China, pero China ya empezó a caminar por otro camino. Es 1 a 1, es G2. Claro, exactamente. Es el G2. China, vos fijate que, digamos, en contra o no en contra de la Organización Mundial de Comercio, está generando sus propios mecanismos de multilateralismo, entiendo, es decir, el Banco Asiático, hasta la Ruta de la Seda, digamos, son alternativas diferentes con los que China busca tener un protagonismo diferente. Tiene el poder para hacerlo. Tiene la capacidad para hacerlo, todavía ese lugar no lo ocupa, ¿no? Digamos, es como que lo está buscando. Pero por eso me parece se cruzan cuestiones muy difíciles, muy complejas, en la cual me da la sensación que la OMC sigue mirando la cuestión como de 10 años atrás. Digamos, atrás el reloj, la agenda de la OMC. Por eso no me parece que sea el ámbito donde estas cuestiones se vayan a resolver. ¿Cómo lo ves, Natalia? Mira, yo vengo a relativizar un poquito algunas de las cosas. No, pero es verdad lo que los compañeros dicen, pero también se encuentran otras situaciones. Primero, China, que intenta hace mucho tiempo ser reconocida como economía de mercado, ratificada, porque fue reconocida, sino ratificada en realidad, y no lo dejan ni los Estados Unidos ni la Unión Europea. Por lo tanto, en esta hay que decir que no es Estados Unidos solo el responsable de las fallas de lo que es el sistema internacional de reglas del comercio, que viene a ser la OMC con sus 164 estados. Y por otra parte también hay nuevas experiencias. China viene cómo lidiar con reglas ante un capitalismo de Estado, por ejemplo. Son desafíos que se presentan y que vienen a modernizar. Por otro lado, Roberto Acevedo, que no es precisamente, o sea, que viene de ese Lula, de ese Brasil que tenía Lula, es un hombre que ha sido ratificado y es un hombre que demuestra lo que fue el poderío brasileño en algún momento, que hoy está un poquito vapuleado por sus propias crisis internas, pero que sigue siendo una potencia que ejerce cierto peso y este hombre permanece ahí. Él dice que en realidad el mundo tiene más libre comercio hoy y que las reglas del comercio mundial están mejor que en el pasado. Sí hay problemas, y no son pocos, y muchos. Uno de los problemas que está presentando Estados Unidos, es interesante la pregunta de Raúl, porque si esto es táctica, estrategia, y yo agregaría si es un plan siniestro también, no se sabe cuál de las tres situaciones es, porque lo que está haciendo es algo que es muy complicado para lo que es el orden del comercio, que es
generar problemas en el nombramiento de jueces de la Corte de Apelaciones. ¿Qué es eso? Bueno, son los que deciden sobre los Finalmente casos. las sanciones, claro, que pero le esto caben no a los lo países. ha hecho Trump, viene también desde Obama. También además Estados Unidos a la hora de las guerras, recuerden la guerra por los problemas del aluminio y demás, o sea, se presenta de una manera como un guerrero muy grande, pero Estados Unidos viene a esta OMC dando señales de que sí es partidario de una OMC, de refrescarla y demás, y lo que dice Acevedo, ojo, que ir hacia un mundo unilateral y no tener los jueces, que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene aquí la OMC en estos últimos años, ir hacia reglas, que cada país presente una situación unilateral sin someterse a una organización, puede llevar a un mundo a guerras comerciales y esto puede generar otras consecuencias. Ahora, Jorge, de Seattle para acá. Seattle 1999, del 29 de noviembre de ese año al 3 de diciembre se realizó la cumbre mundial de la Organización Mundial de Comercio, allí en esa ciudad aparentemente pacífica, en la cual hubo varios detenidos, y en la cual por primera vez los sindicatos se juntaron con los verdes. Este es el dato. Los ecologistas, por eso se hablaba de tortugas y camioneros, para criticar no al comercio en sí, el trade, como lo llamaban, sino el free trade, es decir, el libre comercio sin regulaciones. Y estamos hablando acá de subsidios, sobre todo de productos agrícolas, y de lo desparejo que es el mundo entre primer mundo y tercer mundo. La economía cambió muchísimo. Cambió muchísimo, pero fíjate la paradoja. Aquellos sindicatos que respondían al partido, y responden al Partido Demócrata en los Estados Unidos, criticaron el NAFTA, es decir, criticaron el mismo acuerdo de libre comercio que tiene Estados Unidos con México y con Canadá por ser desparejo para los sindicatos norteamericanos y querían abolirlo. Clinton al tercer día, después de que hubo represión allí, policías con aspecto de Robocop y demás, bueno, va y dice, estoy de acuerdo con la protesta y estoy de acuerdo con la integración de esta gente en la mesa de discusión. Esto es hoy lo que se plantea en Argentina. ¿Por qué hay 64 activistas que no pueden ingresar en el país? De hecho, Noruega está preparando una protesta formal al gobierno argentino, cuando Noruega, por ejemplo, y Finlandia le está diciendo a Argentina, siéntenlos a la mesa, porque esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Ha habido protestas en todas las cumbres de la Organización Mundial de Comercio, pero no ha habido restricciones para el ingreso de activistas de organizaciones. Ha habido protestas justamente de los activistas, lo que no ha habido es lo que va a haber ahora, que son las protestas de los países por el no ingreso de esos activistas. Nos tenemos que preparar para eso.